Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy el doctor Carlos Godínez, soy médico especialista en rehabilitación, soy profesor por la Universidad de Guadalajara y hoy vamos a hablar acerca de la articulación de la rodilla, una clase de cinesiología. Si bien esa rodilla es tan importante funcionalmente hablando, para deportistas se lesiona tanto, hablando de degeneración se degenera mucho, tenemos que conocer bastante bien esa rodilla para poder enfocarnos en las cuestiones necesarias y no perder tanto el tiempo en estar buscando cosas que no tienen sentido. Para identificar muy bien nuestra rodilla, bueno, se dice o podríamos pensarlo nada más como nuestro fémur y nuestra tibia, pero también tenemos nuestro peroné, tenemos nuestra rótula y tiene una conjunción muy importante con respecto a nuestra pelvis y a nuestro tobillo, ¿sí? Entonces el centro va a ser nuestra rodilla y nuestros huesos van a tener una parte muy importante de nuestro fémur que tiene cierta desviación, tiene cierta angulación, como ya lo habíamos visto en el tema previo de cadera, para que se pueda hacer una descarga correcta de peso, y nuestra rodilla se va a encargar de hacer esa movilización. Es una articulación tipo bisagra o glimoidea. Esa articulación, porque es una pregunta constante que tenemos que hacernos, ¿por qué la rodilla se desgasta más que un tobillo? Siendo que el que termina cargando más es el tobillo, porque justamente la rodilla está hecha para que cause una movilidad, poder dar estabilidad, mientras el tobillo es un distribuidor de peso. Entonces, esta rodilla vamos a ver que se estabiliza de una manera muy importante, tanto por hueso como por ligamentos como por meniscos. Tenemos aquí nuestra estructura de Netter y nuestra estructura de cadáver. Desde nuestra patela aquí hacia el frente, ya desprendida desde su tendón patelar, igual que en este. Tenemos también estructuras importantes como la grasa de Hoffa. Tenemos nuestro peroné, que también da estabilidad, sobre todo la estructura tibial y del fémur. A lo mejor no será el que soporte peso, pero sí es el que nos va a estar dando esa estabilidad tanto a la tibia y al movimiento, ¿sí? Al tobillo sin duda alguna es muy importante, y la patela, ese huesecillo que parece insignificante, que tiene grandes funciones. Esa rótula, justamente lo normal es que se desplace hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? A los lados supuestamente no es como lo más normal, pero cuando está en reposo se podría movilizar nuestra patela sin tanto problema y se debería desplazar. Mientras haya una contracción del cuádriceps, no tendría por qué haber un desplazamiento, ¿sí? Y al aumentar nuestra flexión, como se ve aquí en esta figura, vamos a ver que aumenta la presión que se hace la rótula sobre nuestro fémur. Si nuestra patela se encuentra un poquito más relajada, si nuestro cuádriceps no está en contracción, la patela no va a tener tanta presión. Entonces, ¿cuándo es cuando más fácil se va a mover nuestra patela? Cuando tenemos una rodilla extendida sin contracción del cuádriceps. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos esa rótula fácilmente movible, es cuando va a tener justamente el mayor número de lesiones, o cuando podrían ocurrir, por ejemplo, una subluxación de patela. Aunque sea móvil, cuando esa patela se sale de su lugar, se vuelve en un problema serio y recurrente. Entonces vamos a ver que, si bien como ya habíamos dicho en el video de cadera, nuestro cóndilo medial es más grande que el cóndilo lateral. Por la trayectoria que lleva el fémur, la patela va a tender a tener una dirección hacia la parte lateral, ¿sí? Entonces, normalmente la patela se va a exponer hacia la cara lateral, y lo que necesitamos para que se contenga pues es la parte de la miología, que veremos más adelante. Algo que es muy resaltante en rodilla, a diferencia de otros grupos articulares, pues son sus meniscos. Tenemos nuestra imagen de libro de Netter y tenemos nuestra imagen de cadáver. Vamos a ver que esos meniscos van a servir como unos amortiguadores. Tenemos nuestro menisco medial, nuestro menisco lateral, tenemos nuestros ligamentos cruzados que se encuentran seccionados, y vamos a encontrar nuestra grasa de Hoffa o prerotuliana.
Es importante identificar que estos meniscos son fibrocartilaginosos. ¿Qué quiere decir eso? Que ni son tan blandos ni son tan rígidos. Ese tejido nos va a permitir que tengan esa función amortiguadora y tienen cierto grado de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nuestra rodilla se está desplazando? Estos meniscos también se van a estar desplazando. Vamos a ver que se interconectan a nivel anterior por el ligamento transverso de la rodilla, ¿sí? Que es este ligamento, lo que veríamos también aquí señalado. Ese ligamento es el que nos va a conectar los dos. Aquí veríamos como una rodilla izquierda y una rodilla derecha. En esta rodilla derecha vamos a ver que nuestro menisco lateral termina siendo un poco más redondo y nuestro menisco medial termina teniendo una forma más de C, que dependiendo la forma también que tengan nuestros meniscos o nuestras variantes anatómicas, va a ser la facilidad que tenga una persona para poder obtener una lesión. Ese desplazamiento de los meniscos va a depender si está en flexoextensión. Si nosotros hablamos que ese menisco interno, menisco externo, cuando se realiza en extensión, ¿sí? O a partir de la posición de extensión, al realizar una flexión, los meniscos se van en conjunto con la pierna, se desplazan, pero no se desplazan por igual. ¿Por qué? Porque el menisco interno, ¿sí?, se va a desplazar menos que el externo. Entonces nuestro menisco interno siempre va a tender o va a tener una tendencia a llegar o a tener un menor desplazamiento. Entonces también nuestro menisco interno igualmente es el que más carga, es el que normalmente tiene más cambios en su anatomía, es el que fácilmente se puede estar lesionando o es el que normalmente se va a lesionar. Eso no exime ningún al menisco lateral, pero es el que normalmente se lesiona, y vamos a encontrar también entonces lesiones importantes dependiendo la movilidad que llegue a tener y ese movimiento que va a tener nuestra rodilla, que es de gran movimiento o de gran amplitud, y lo que comúnmente identificamos. Siempre que hablamos de rodillas se piensa en meniscos y se piensa en nuestros ligamentos cruzados y en nuestros ligamentos laterales o colaterales. Tenemos un ligamento cruzado anterior, que es el que tiene una parte, pues justamente como lo dice su nombre, más anterior, va desde la cara medial, ¿sí? Desde la parte medial, desde aquí hasta la parte externa, mientras que el otro, o el ligamento cruzado posterior, es ligeramente más vertical, ¿sí? Tiene mucho más soporte, tiene más rigidez, y nuestros ligamentos colaterales, ligamento colateral lateral o peroneo, y nuestro ligamento colateral medial o tibial. Aquí tenemos nuestra imagen, tenemos nuestro ligamento cruzado anterior, nuestro ligamento cruzado posterior. Se va a ver mejor de esta forma nuestro ligamento cruzado posterior, ¿sí?, en donde vamos a identificar que es muchísimo más vertical, mientras que nuestro ligamento cruzado anterior tiene una dirección muchísimo más horizontal, ¿sí? Entonces esos ligamentos van a impedir, o el ligamento cruzado anterior va a impedir la hiperextensión, mientras que el ligamento cruzado posterior va a limitar la flexión, o va a ser un soporte para la flexión o para que la tibia no se desplace de manera posterior. Como el movimiento natural de la pierna es en flexión, pues es más difícil que se lesione. A eso le sumamos que es más potente. Casi siempre el mayor número de lesiones van sobre el ligamento cruzado anterior por alguna hiperextensión, algún movimiento. En deportes muchísimo más tendente a lastimarse el ligamento cruzado anterior que el posterior. Y nuestros ligamentos cruzados laterales, pues bueno, estos ligamentos se van a encargar de que no se haga una desviación, que se mantenga esa angulación como está simulado aquí en Kappanji. ¿Para qué? Para que no se mantenga, no se pierda toda esta línea o este ángulo, ¿sí? Normalmente debe de tenerse aquí estabilizado, y al momento que hay una ruptura se va a perder por completo. Ojo, que se rompa un ligamento no es sinónimo que nada más se pueda lesionar ahí. Es muchas veces lo que pasa en rodilla. La rodilla se lesiona y se lesionan
otras estructuras adyacentes. Por ejemplo, siempre decimos, pues es que se lesionó una bursa, tiene una bursitis, y el paciente tiene bursitis. Sí, pero el paciente no depende solamente de una bursa. Rodilla es comúnmente que se lesione una cosa, empieza a compensar y se empieza a lesionar algo más. ¿Sí? Si fuera nuestro ligamento colateral medial o tibial, el desplazamiento sería en sentido contrario. Y esas bursas, nuestra rodilla tiene abundantes bursas, tanto la suprapatelar, prepatelar, infrapatelar, rodeando la patela, dícese, por nuestros isquiotibiales, por nuestros gemelos, por el tracto iliotibial, la anserina o la de la pata de ganso, del ligamento colateral interno y externo y popliteo. ¿Qué quiere decir? Que van a estar rodeando nuestra rodilla, facilitando el desplazamiento, lubricando la disposición o el movimiento que van a tener nuestras estructuras. Entonces, esas bursas, cuando hay una bursitis, no piensen nada más es que se lesionó una bursa, ¿okay? Siempre va algo más de lleno. La bursa sola no se lesiona. Aquí tenemos más imágenes de donde se van encontrando. No quiero que se enfoquen tanto en la bursa, si bien es algo que se inflama cotidianamente, pero no se enfoquen nada más en eso. Tenemos que identificar muy bien nuestros tejidos, ¿sí? Primero identificar los tejidos óseos. Ya dijimos que nuestro cóndilo medial es más ancho y más grande, pero el que va a resaltar muchas veces va a ser nuestro cóndilo lateral porque es más alto, ¿sí? Entonces va a tener esa diferencia, y nuestro tendón rotuliano, que muchas veces lo pueden encontrar como ligamento rotuliano, pero insisto, es tendón, su tejido es tendinoso, y vamos a ver que esa patela, el movimiento que va a tener y dónde se va a insertar, o dónde tenemos que tener como en cuenta esa estructura anatómica muy importante, pues en nuestra tuberosidad tibial anterior, ¿sí? Y a partir de esa identificación tenemos que tener ya todo muchísimo más claro desde nuestra cabeza del peroné, nuestras mesetas tibiales, para poder identificar dónde se va a insertar toda esa musculatura que necesitamos para poder hacer la acción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conocer esto muy bien. Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de rodilla, y ya saben, si tienen alguna duda, estoy a sus órdenes. Si tienen dudas, preguntas, dejen aquí sus comentarios. De una manera personal también estoy a sus órdenes, les dejo mi correo. Y pues bueno, también si quieren suscribirse y si quieren darle like, pues muchas gracias. Cualquier cosa, estoy para servirles. Soy el doctor Carlos Godínez.